La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Slowly kisses passing by the river. Muy buenas tardes, la matriz cultural de la Matriz Radio, una semana más, mitad de, no, pues ya entrando a la quincena, terminando la quincena de noviembre, estoy medio perdido, pero estamos, sé que estamos en noviembre, pero bueno, Eso sí. han pasado tantos meses que estamos medio perdidos con todo este proceso. Darle la bienvenida a Alejandra Sáez Araya, ¿no? Actriz. Actualmente, ahora estás en Santiago, ¿cierto? Tenemos este contacto de Santiago, por esta región. Vamos a conversar sobre una programación, ¿cierto?, de un ciclo de formación escénica, ¿no? Que estaba pensado para este año desde abril, pero que, como todos sabemos, a raíz de esta pandemia, muchos proyectos se postergaron, otros se cancelaron y otros se suspendieron. Así que vamos a conversar sobre eso con Alejandra, pero antes de entrar en todos esos temas, Alejandra, me gustaría saber un poquito de ti, ¿no? Es decir, de dónde eres, dónde estudiaste y cuál es tu vínculo, ¿cierto?, con Valparaíso, ¿no? Con este Sí. tema de la arte escénica. Cuéntame. Súper bueno. Primero que nada, agradecer la invitación, esta instancia de conversación. Son importantes los espacios, así que se agradece mucho. Y bueno, contarles, yo soy originalmente de Santiago, como contabas tú, pero claro, estuve viviendo un tiempo fuera de Chile haciendo una especialización en artes escénicas, principalmente en el trabajo del cuerpo, y cuando volví a Chile de regreso, partí directamente a Valparaíso, un poco buscando otros escenarios para trabajar, para experimentar, y también cansada quizás de la gran ciudad, no tenía muchas ganas de volver a Santiago, ¿no? Pero bueno, la pandemia, esta situación tan extraña, a veces ficcional, me hizo volver y estar acá por este periodo, esperando que, bueno, que se pueda volver en algún momento al paraíso. ¿Dónde estudiaste, Alejandra? Estudié en la Universidad de Arcis, en la Ya. desaparecida, que en paz descansa, Universidad de Arcis. Es una tristeza porque era un proyecto educativo bastante Sí, pues. importante, interesante, tenía una apuesta ahí diferente con respecto quizás a otras escuelas. Y bueno, otro síntoma del neoliberalismo voraz, porque ahora el Así es. edificio que era la Arcis es un proyecto de una inmobiliaria. Ándale. Sí. Qué pena, ¿no? Cuando surgen estos proyectos más cierto que son de otro sector político, claramente, es decir, no es de la derecha chilena empresarial, y cuando no funcionan, ¿no? Cuando quedan ahí en el camino, da pena, da tristeza, porque son las opciones, ¿cierto?, en cuanto a la formación artística que nos pueden dar otro rumbo fuera de este sistema neoliberal, ¿no?, que tú estás comentando. Claro, se echan de menos todas esas instancias de formación más amplia y más plural en ese sentido. Oye, Alejandra, ¿y por qué Valparaíso? Es decir, ¿por qué pudo ser Concepción, La Serena, Claro. Coquimbo? ¿Por qué Valparaíso? Porque bueno, Valparaíso tiene su encanto, pues yo creo que todas las personas que vienen a Chile, por ejemplo, extranjeros, ¿no? Dicen, bueno, Valparaíso es un punto fijo, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con una historia personal. Ya. Además de como
ciertos amores que me llevaron al puerto, malos amores, Malos amores, ¿ya? claro, pero también una historia, porque mi padre estudió allá en la Universidad Playa Ancha, Ah, vivió mira, un tiempo allá. Cuando yo egresé, cuando salí del colegio, pensé en irme a estudiar a Valparaíso y fui a dar las pruebas a Valparaíso. ya. Y finalmente, yo también venía con otra visión del teatro cuando me formé fuera. Entonces, sentía que tenía muchas ganas de experimentar otras cosas y sentía que Valparaíso era un espacio propicio justamente para salir un poco de esta como suerte de competencia que existe en el medio cultural, donde uno tiene que validarse, ¿no? Y Claro. validarse en espacios institucionales, qué sé yo. Valparaíso es una ciudad que proporciona primero espacios naturales donde, o geográficos donde uno se puede poner ahí a hacer, ¿no? A experimentar, a mostrar. Y luego de eso está lleno de expresiones culturales. Valparaíso es una ciudad viva que late fuertemente, un poco también por la precariedad laboral, pero también porque hay ímpetu, ¿no? Es una ciudad con mucha fuerza. Claro, claro, sumar eso y que Valparaíso es una ciudad que además de atraer turistas, atrae creadores, ¿no? Muchos creadores de todo ámbito, de la música, el teatro, las artes visuales, ¿no? En todo ámbito. Yo viví 11 años en Valparaíso, ahí en Cerro Alegre, y claro, si uno compara la vida diaria y cotidiana de Valparaíso en el ámbito cultural, con Viña, Quilpué y Alemana, es totalmente distinto, ¿no? Ahí hay mucha gente dando vueltas, caminando, ¿no? Caminando la ciudad y haciendo arte y cultura en la ciudad. Por eso te preguntaba, ¿por qué Valparaíso? Porque hay un tema, porque eh, laboralmente también es una ciudad súper precaria, ¿no? Es súper Mm. complicado generar espacio en Valparaíso, a pesar que está el Ministerio de la Cultura, eh, está la Región de Cultura de Valparaíso, también funciona en la comuna, ¿no? Ahí. Pero claro, hay como esta sensación de que siempre falta algo que hacer en Valparaíso. Yo creo Sí, que quienes más complementan ese que hacer son los agentes culturales, los actores artísticos, ¿no? sí, absolutamente. Y bueno, existe también esa, bueno, Chile es un país absolutamente segregado, se lo sabemos todo y todo está concentrado en Santiago y es Ujú. absurdo porque digamos que Valparaíso tampoco está muy lejos de Santiago, pero de todas maneras igual sufre el regionalismo, ¿no? Claro, La centralización. Pero por otra parte también está este mito que yo creo que estamos empezando a derivar poco a poco, que es que tenemos que hacerlo todo nosotros, ¿no? claro, Tenemos que empezar a construirlo todo si no hay algo lo tenemos que hacer y no sé qué. Bueno, no es un mito, finalmente es una realidad, pero a lo que voy con el mito, con la idea del mito es que también como que está esta idea del actor o los creadores que se sacrifican, ¿no? claro, Que, que hacen todo lo posible y nos estamos dando cuenta que si nos organizamos, podemos exigir también nuestros derechos, claro, siempre y cuando aceptemos yo siempre digo esto, ¿no? Como aceptemos al Estado como el sistema organizacional, nuestra organización, nuestra forma de organización política. claro. Porque entonces, si vamos a ser actores, si vamos a ser artistas en un Estado, exijamos nuestros derechos. Si no queremos exigir nuestros derechos y si queremos efectivamente vivir el amor al arte, que a mí me parece loable también, bueno, hagamos la anarquía, no sé. Sí, pues. Sí, no, un punto súper interesante es Alejandra. Eh, Justamente ahora se está realizando el segundo censo de arte contemporáneo en Chile, ¿no? Que es parte del censo de arte latinoamericano. Y claro, surgen muchos temas a raíz de eso, de otros catástrofes que se hicieron este año a raíz de la pandemia, ¿no? De la situación laboral de los artistas y de la gente de la cultura. Es decir, mirarnos, ¿no? Claramente que somos trabajadores del arte, ¿no? Y como Ujú. tales también tenemos derechos y tenemos que exigir también todos estos derechos al Estado, ¿no? De poder trabajar con toda la dignidad posible y con todos los medios posibles. Así que son puntos bastante interesantes que, claro, que nos muestran a este Valparaíso también en ese pie también, ¿cierto? Con esta instancia de Sí. poder exigir. Oye, Alejandra, ¿cuál es tu vínculo en este proceso con el teatro en Valparaíso?
Bueno, como te comentaba, yo me llegué a Valparaíso con muchas ganas de experimentar, de ver qué podía hacer, sobre todo de ocupar las calles, y partí así, ¿no? Como no conocía a nadie en Valparaíso, muy poca gente. Algunos profesores que estaban trabajando Ya, en la Universidad de Valparaíso haciendo clases, que me hicieron clases a mí. Y así a poquito empecé a conocer a gente, y lo que finalmente me ayudó a como empezar este proyecto también fue el vínculo con Paola Vázquez, que es la ya. productora también de Gesta, del Festival Ujú, Porteño de Mujeres. Y fue porque sencillamente yo tenía muchas ganas de hacer este encuentro, por el que estamos hoy día reunidos, ujú. y me acerqué a ella cuando estaban produciendo Gesta en 2018, le comenté este proyecto, y me dijo, bueno, hablemos. Y Paola, que es una gran mujer, muy solidaria, muy cariñosa, me dijo, bueno, hagámoslo, y empezamos a trabajar en eso. Y entonces ese ha sido mi vínculo principal, ¿no? Tratar de Ya, levantar este proyecto con el tiempo. Eso por una parte. Y luego conocer y maravillarme del trabajo de creadores escénicos en Valparaíso, que es muy potente. O sea, por ejemplo, parte de la programación que tenemos hoy día en el encuentro es hay tres compañías de creadoras mujeres que hacen un trabajo realmente increíble, y que yo admiro mucho. O sea, me siento absolutamente afortunada de poder estar produciendo una instancia donde ellas vayan a mostrar, porque es un trabajo de gran calidad en términos escénicos, políticos también. qué bien. Oye, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Alejandra Sáez Araya, eh, de este vínculo con Valparaíso y este trabajo que van a comenzar a desarrollar ahora online, ¿no? Es decir, cuéntame cómo surge esto que van a trabajar, cuándo surge y qué pasó en el camino. ¿Qué pasó en el camino? Esa es la parte más suculenta. Eh, bueno, empezamos a trabajar en este proyecto, como contaba, en 2018, y ¿Ya? postulando, no sé qué. Obviamente es súper Esto es gesta, complejo el ¿no? tema. No, esto es escenas en contextos, Ya, ya, ya. Escenas en contexto, súper. claro, Ya. con Paola, que es parte de Gesta. Ujú. Ahí, ya. Eh, y bueno, todos sabemos la complejidad, ¿no? de los recursos, de cómo funciona el tema económico. Y en un momento ya nos aburrimos de postular los fondos y qué sé yo, y nos dijimos este año, bueno, chicas, tenemos, no sé cómo teníamos una programación preciosa, si teníamos creadores de Colombia que venían financiados por el Estado colombiano, Ujú. teníamos una creadora mexicana que venía también, una creadora francesa que venía, creadores de Santiago, creadores de Valparaíso, que se iban a encontrar en Valparaíso. O sea, sin ni un peso, sí, finalmente estábamos tocando puertas, viendo cómo hacíamos el encuentro, por último, para pagarle el alojamiento y la comida Claro. a las compañías. Y en eso nos decidimos, ya, hagamos esto como sea, nos conseguimos, pero tenemos que hacer el encuentro. Y entonces partimos produciendo para hacerlo, iba a ser en abril, en marzo, abril de este año, y estábamos casi listos, ¿no? A 3 semanas de la ejecución, cuando empezamos a ver las, que las puertas de las fronteras se estaban cerrando, ¿no? Las primeras personas que se Claro. comunican con nosotros fue la compañía de Francia, que evidentemente estaban viviendo esto desde antes, entonces nos podían decir ya que cómo estaban viendo la situación, que las fronteras iban a empezar a cerrar. Y bueno, frente a eso, nosotros no, pero nosotros lo hacemos igual, Se puede no, hacer igual, vamos que se hagámoslo igual. puede. Claro, no, pero Venga, si esto no, es, venga, venga, no. no es nada, si esto va a pasar, ¿no? Yo creo que Claro. estábamos todos Todo es así, mentira, no, no. claro. Y bueno, así fue nomás, pues en un momento ya, como yo viví en Italia un tiempo, me puse en contacto mucho con amigos italianos y caché que era seria la cosa. Y así que ahí tuvimos que suspender y quedarnos con las ganas. Por suerte habíamos conseguido este apoyo económico de parte del Parque Cultural, que era bastante simbólico, justamente para pagar el alojamiento y la comida a las compañías. Y en el transcurso seguíamos súper esperanzadas, ¿no? Queríamos hacer esto sí o sí presencial, porque justamente el espíritu del encuentro es Claro. el encuentro, con la presencialidad de estar ahí, ¿no? Y de ahí nos dijimos, bueno, hagámoslo en septiembre. Tampoco septiembre era posible,
Y en un momento fue como ya, bueno, esto hay que hacerlo de alguna manera y hagamos no es el encuentro propiamente tal, para que o sea, yo no lo defiendo como un encuentro porque para mí el encuentro va a ser cuando sea presencial y nos podamos reunir, pero sí es una actividad que está producida por el encuentro, ¿no? Y que busca igual pensar, la palabra encuentro es muy importante, así que es pensar Sí. justamente cómo se puede dar el encuentro a pesar de que la presencialidad sea una dificultad. ¿Te parece si lo dejamos aquí para hacer una pausa musical? Y volvemos Suspenso, ya, sí. ya, ahí Súper. déjalo ahí porque para ir retomando la idea y tener más tiempo para que no nos pille la máquina. ¿Ya? Estamos en la matriz cultural de Amateur Radio conversando con Alejandra Sáez. Vamos a una pausa y volvemos. Tu música, tu radio. La Matriz Radio. La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad.
Estamos de regreso a la matriz cultural. Estamos conversando con Alejandra Sáez, ¿no? Araya, actriz, actualmente vive en Santiago, ¿no? Y con este proyecto de escenas en contexto, ¿no? Es el trabajo que estaba programado para el mes de abril. Producto de la pandemia, todo esto digamos, se suspende, ¿no? Se suspende. Se Eh, suspende. claro que hay que en suspenso todo este encuentro. Y claro, con todo este proceso, a mí me tocó también, ¿no? Dentro de esta situación, teníamos exposiciones, eh, muestras, ¿no? Y claro, y uno como que dudaba si suspender o no suspender. Lo podemos hacer igual porque está como esa sensación, ¿no? De querer hacerlo igual y no importa Sí. nada. La Pero claro, resignación, así, no me resigno de que esto sea claro, real. pero en esta instancia, teniendo a Alejandra invitados internacionales, ¿no? Es más difícil, ¿no? Es más compleja la situación, es decir, se cerraron fronteras, fue complejo. ¿Cómo fue esa situación, ¿no? Con todos estos invitados extranjeros, el tener que decirse que ya esto no va y vamos a tener que ver si lo hacemos más adelante y cómo lo hacemos? Eh, Estuvo en esa primera instancia esta idea de hacer este encuentro vía en línea, ¿cierto? Vía web. Mm. ¿Fue una opción desde el inicio o esto se produjo después? Sí, la verdad es que, bueno, como te contaba, Ujú. o igual que tú, no nos queríamos, no queríamos resignarnos, no queríamos dejar de hacerlo. De hecho, en un momento ya pensando reprogramar, ya lo vamos a hacer para septiembre, sí, y las compañeras sí, en septiembre vamos a estar y qué sé yo. Y luego ya cuando fue pasando el tiempo, estábamos en agosto, vimos que no era posible, que no iba a ser posible tampoco en enero, que era de nuevo cuando lo estábamos Claro, pensando. Porque claro, podríamos haberlo pensado en enero quizás para compañías nacionales, pero justamente no sabíamos qué iba a pasar en febrero con las fronteras nuevamente, claro. ¿no? Entonces ahí aparece, bueno, esta posibilidad de hacer esta instancia que es virtual, pero claro, como te contaba antes, no la llamamos, no es el encuentro propiamente tal, Claro. porque justamente el encuentro de escenas en contextos lo que busca es generar un vínculo entre las artes escénicas, los territorios y las comunidades, Ya. propiamente de Valparaíso. Por tanto, también la programación del encuentro buscaba vincular las artes escénicas con territorios que tienen una comunidad viva, activa, que se relaciona contextualmente Con con todo. su, Es decir, claro, no con su hábitat. solamente, es decir, no solamente un encuentro de artistas, ¿no? Sino que esto se prolonga hacia la comunidad. Claro, ese es el fin último, ¿no? Ujú. Por tanto, de hecho, en un momento bueno, nos preguntamos qué hacemos, hicimos un ciclo de conversatorios, primero para saber qué estaba pasando con los creadores escénicos en otras partes, y de hecho fue súper interesante porque pudimos conocer los contextos de los creadores en Colombia, en México, en Francia, también acá, ¿no? Las particularidades, no es lo mismo lo que estaba pasando en Valparaíso, en Santiago, o en otras partes. Pero también hicimos un conversatorio con los territorios que iban a acoger las muestras, con las comunidades, digamos, Ujú. y nos contaban que las personas que organizan esos espacios, que están ahí constantemente, ¿cierto?, tratando de vincularse con la comunidad, tenían muchas dificultades para establecer vínculos todavía Claro. en este contexto, ¿no? Entonces vimos que era súper difícil y que el sentido último de esto es ese vínculo, entonces no podíamos hacerlo simplemente digital. Por Claro. eso aparece esta alternativa, digamos. Ujú. Oye, Y sí, y claro, y todo esto implica, ¿no? Es decir, claro, yo me imagino, es decir, yo siempre con este tema visual, ¿no? Con la imagen, es como el karma del artista visual, ¿no? De querer ver, ¿cierto? Si hay video, hay flyer, hay imágenes, ¿no? Hay el registro de eso. Es decir, ¿ahí cómo lo van a hacer con todo eso, ¿no? Es decir, este encuentro va a implicar exhibición de videos, va a ser diálogos, es decir, como el...
como el contexto. Sí. Bueno, lo que pudimos rescatar, sí, de la esencia del encuentro fue justamente la vinculación de parte, por ejemplo, de las compañías. Ya Ya, esto va a ser un ciclo de formaciones que va a durar una semana. Van a estar 6 de las 8 compañías que van a participar en el encuentro. ya, Y lo interesante creo que de esta apuesta, quizás de otras, es que las compañías fueron invitadas a pensar este proceso en conjunto. ya, Y además de eso, están cruzando sus metodologías. No le pedimos a una compañía que proponga un laboratorio en particular, un taller, digamos, sino que se encuentre con otra compañía y que se pongan a disposición allí conocimientos, saberes y que crucen estas metodologías para llevar a cabo un proceso formativo, creativo. Y también lo que apuntamos es, si bien nuestra presencialidad no se puede dar, ¿cierto? Sí, lo que podemos hacer es buscar acciones que se expandan desde nuestros propios territorios o desde nuestro propio confinamiento. Podemos buscar cómo nuestras acciones pueden ir hacia afuera, ¿no? Pueden ir a encontrar, no sé, lo efímero de la vista de otro que se va a pasar por la acción que yo voy a realizar, ya. o por el texto que yo voy a anunciar por la ventana. Entonces, la idea es que, bueno, las compañías fueron invitadas a pensar metodologías que buscaran esas acciones que se expandieran y sobre todo rescatando el concepto de memoria, que también era un tema importante para nosotros, ¿no? Ya. Como el territorio era principalmente nuestro punto de encuentro, ¿no? Nuestro punto de partida. De pronto, pensar el territorio y lo digital, ¿cómo se hace, no? Quizás Claro. pensando en la memoria, podíamos portar nuestro territorio a lo digital y de alguna manera territorializar lo digital, ¿no? Esa era como Claro. una apuesta también. Y esta mirada a la memoria, Alejandra, ¿es una memoria social, barrial? ¿Es una memoria política? Sí, yo creo que, bueno, cuando hablamos de memoria, nosotros también nos referimos mucho al contexto, ¿no? Ya, sí, sí. Contexto como lo que circunscribe la emergencia del momento, ¿no? Ya, Por tanto, la memoria aquí vendría a poder contener quizás el territorio en un no territorio. ya. La virtualidad es un no territorio, ¿cierto? Parece que no tiene límite, no tiene Sí. frontera, es el lugar de la no noticia. Un no lugar, como diría Auque, ¿cierto? como ya estamos. Claro, estamos en un no lugar, entonces, Claro. como estamos imposibilitados de estar en el mismo lugar, entonces territorialicemos este no lugar, traigamos nuestra memoria, y ahí es cuando la memoria aparece como mi contexto, ¿no? Yo, Alejandra Sáez, si traigo memoria acá, voy a traer la historia de mi barrio, Claro. de mi casa, de mi intimidad, ¿no? Por eso, bueno, algo que creo que es muy lindo también de este ciclo de formaciones, que si pueden verlo, les invito a verlo, porque va a estar transmitido también a través de las redes de Escenas en Contextos y del Parque Cultural de Valparaíso, en Ya. el Fante. Ya. Algo muy lindo es que justamente el tránsito de estas formaciones también aparece como un trayecto desde lo íntimo a lo público, porque el primer laboratorio apunta a trabajar con la materialidad de los objetos del hogar, son como cosas que nos portan a la memoria, ¿cierto? Muy íntima y personal. Y el último laboratorio apunta a expandir eso hacia afuera, ¿no? A ver cómo eso se puede expresar en un acto performativo. Entonces, también ahí hay un ejercicio creativo que también parece muy bello, Claro. ¿no? Mira, estoy viendo aquí las redes sociales, Instagram, ¿no? Y pueden encontrar, ¿cierto? Encuentro escenas en contexto, ¿cierto? Escenas en contexto, encuentro-escenas-en-contexto, ¿no? En Instagram. Y dice, claro, Encuentro Internacional de Arte Escénica, núcleo de investigación, reflexión e intercambio en torno al territorio y la comunidad en Valparaíso. Tiene Exacto. un sitio web, ¿cierto? El que encuentros escenas en.wisite.com, escenas en contexto. Sí. Entonces aquí se puede ver un poco lo que están viendo, ¿no? Aquí hay imágenes, ¿cierto? De otros encuentros, la programación Sí, de hecho, y puedo compartir la imagen, ya, quizás. dale, sí, en hay vivo para ir conversando ahí en pantalla, ¿no? Familia Claro, Matriz justo, Cultural, conversando con Alejandra Sáez
¿cierto? Y conversando de este encuentro de escenas en contexto. Ya, cuéntame. Aquí está la imagen, ¿no? De la programación. ¿Ya? No sé si la estoy proyectando, ¿sí? Sí, se ve Alejandro. Súper. Entonces aquí están los 3 laboratorios que se van a estar dando. ¿Ya? El primero es, como comentaba, ¿no? Son duplas que se generaron para trabajar metodologías en conjunto. Por lo tanto, la primera dupla es Chile-Colombia. ¿Ya? Tenemos realmente aquí un equipo fantástico. Y van a trabajar justamente identidad y contacto, la materialidad de la memoria, que es un laboratorio sobre objetos del hogar, ¿cierto? Sobre preguntas que Ya. portan en la memoria esos objetos, sobre también el vestuario como un instrumento Ya. escénico a explorar. Ese es el primer laboratorio. Luego, bueno, se puede ver en la pantalla el día y los días y la hora, Sí. que va, Y el esto 9, mismo martes 9 de noviembre, martes 10 de noviembre, miércoles 11 de noviembre, de 10 a 13 horas, ¿no? exacto. Y eso se va a transmitir por el parque, por las redes del Parque Cultural de Valparaíso y por las del encuentro. Ya. Luego tenemos, bueno, un segundo laboratorio, no sé si te cuento. Dale, sí, dale Ya, nomás. súper. Sí. Que es una dupla Chile-Francia, donde aquí tenemos un grupo de solo actrices, La Guacha y Sart Company, que se juntan para ofrecer un laboratorio sobre dramaturgia. Y aquí, bueno, la particularidad es que las chicas trabajan desde una perspectiva feminista. Entonces ahí van a explorar el árbol genealógico para traer a la memoria también esas voces silenciadas, esas voces no desaparecidas en el árbol genealógico desde una perspectiva feminista. Ya. Y ese laboratorio va a ser los días lunes 10, 9, perdón, martes 10, miércoles 11, de 4 a 7 de la tarde. Y en última instancia está el tercer laboratorio, que es epistemología de un territorio y prácticas del cuerpo, que está guiado por 2 compañías de Valparaíso, Ya. Que son Laboratorio de Creación Teatral y Teatro Movimiento Callejero. Hay algunas de las chicas que están en España y otras que están en Chile. Y acá, bueno, van a trabajar sobre ya la acción física, que es una acción íntima, pública y subversiva. Y aquí Ya. tenemos un trabajo mucho más político sobre el cuerpo, que porta también la memoria, ¿no? Pero que busca ya expandirse y generar una acción performativa Ujú. en el espacio. Oye, esto va a ser transmitido por las redes sociales del Parque Cultural de Valparaíso, ¿no? Es Claro, o la sea, va a vía. ser transmitido por nuestro fanpage y por el Ya. fanpage del Parque Cultural también. ¿Y cuál es el fanpage de ustedes? Es el mismo nombre que ¿Ya? mencionabas tú, es ¿Ya? Encuentro Escenas en Contextos. Ya, encuentros en contexto. Entonces, para que la gente lo comience a ver y a revisar. Oye, y hay posibilidad de interacción con la gente, ¿no? O eso va a ser más difícil. Pensando en esta dinámica que ustedes habían conversado, ¿no? De esta necesidad, ¿cierto? De este encuentro que se prolongue hacia la comunidad, ¿no? ¿Va a haber algún momento en que se pueda, no sé, producir algún tipo de enlace con el público, con la gente? Bueno, ahora lo que estamos pensando en primera instancia es la transmisión. La transmisión, Ya, bueno, se pueden dejar comentarios y ya, eso. Veíamos un poco difícil, pensando que es un ciclo de formaciones, generar ese vínculo directo con las personas, sino más bien pensar que las personas que se inscribían podían formar una especie de comunidad, ¿no? ya, Luego sí, lo que vamos a hacer, la idea es que cada laboratorio arroje un resultado, un material audiovisual que va a ser como editado y eso va a ser mostrado también. Y ahí en el lanzamiento quizás podemos hacer algo que involucre a más personas, pero también es compleja la virtualidad porque estamos muy invadidos de con virtualidad, hay sí, muchas pues. personas que están haciendo cosas, entonces también es difícil tener una audiencia, digamos. Sí, claro, pensaba en eso porque como que de pronto eh, este tema, ¿no? Porque al principio
era todo negro, todo oscuro, ¿no? Así todo mal, todo trágico, ¿qué vamos a hacer? Pero finalmente fuimos conociendo las plataformas, ¿cierto? Se pudieron ver de qué forma algunas compañías, ¿cierto? Algunas instancias crearon vínculos con sistema de tickets, ¿cierto? Y empezaron a vender funciones vía Zoom, vía online, ¿no? Y lo que implicaba también luego un acercamiento al público, porque, claro, tenía el público en pantalla, pero lo tenía en el mismo espacio, ¿no? Es Claro. como raro, ¿no? Pero claro, es como esa invitación al concierto y después podéis pasar al VIP y sacarte la foto con los músicos, ¿no? Con los actores y toda esa instancia. Pero claro, el fin de este acercamiento de usted con la comunidad, claro, es otro. Es decir, no es no es la farándula y no es el post función, ¿no? Sino que hay como un proceso también de investigación local que va motivando esto. Entonces, por eso pensaba yo, es decir, si en algún momento fue opción, ¿no? De poder crear algún tipo de encuentro virtual con gente, ¿no? Y entre eso también estudiantes de teatro o de otro rubro artístico. No sé si fue opción o eso está pensado futuro. Sí, en un momento, como te contaba, hicimos esta reunión con los territorios, digamos, con las comunidades, o sea, con los organizadores de los territorios, por ejemplo, Santa Ana, la excomisaría Barón, Claro. invitamos a las torpederas, también el espacio, el Galpón Container, etcétera. Ujú. Y nos dimos cuenta que era súper difícil vincular a las personas porque, por ejemplo, estos mismos laboratorios que nosotros estamos proponiendo ahora iban directamente a hacerse en esos espacios, íbamos a ir a hablar con las vecinas, los vecinos para que se participaran de ellos, ¿no? Claro. Y ahora incluso las mismas organizaciones han tenido dificultades para llegar. Porque, claro, en un principio nuestra idea era, bueno, decir, ¿cómo lo hacemos? Hagamos Claro. que ellos participen, es con ellos que queremos trabajar, ese es el vínculo que buscamos. Y, bueno, ahí tuvimos que ser un poco más realistas, es decir, bueno, no se puede, se Claro. puede rescatar la idea de encuentro, ¿sí? ¿En qué términos? Bueno, en estos términos, Claro. ¿cierto? Vamos a unir a las compañías que trabajen, vamos a hacer que personas de diferentes latitudes puedan participar, eso está súper interesante también, pero el encuentro presencial, el vínculo se va a dar cuando podemos estar ahí en la calle, en los territorios, con las personas, Claro. frente a frente, con mascarilla y con alcohol gel, pero estar ahí. Un bidón de alcohol gel, ¿no? Claro, con amonio cuaternario, nos duchamos, todo eso, pero no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Claro. Estamos en La Matriz Radio conversando con Alejandra Sáez, La Matriz Cultural, compartiendo lo que va a ser este encuentro encuentro Escenas en contextos, pero escenas en es contextos. metodologías cruzadas. Metodologías cruzadas, exactamente. Oye, vamos a ir a la segunda pausa musical, Alejandra, ¿ya? Ujú. Y volvemos a La Matriz Cultural, La Matriz Radio, y seguimos esta conversación. Vamos y volvemos. Tu música, tu radio. La Matriz Radio.
estamos de regreso a la Matriz Cultural de la Matriz Radio. Es una muy entretenida conversación con Alejandra Sáez, ¿cierto? Actriz de Santiago, formada en la Universidad Arcis, ¿no? Que en paz descanse. Que en paz descanse, ¿no? Pero bien, igual Arcis formó buenos artistas, harta gente ahí que poco está trabajando actualmente. Yo tengo un amigo que hizo clase ahí en arte, Mario Soro, ¿no? Mario No. Soro, en artes visuales. Pero bien, él ahora también está en Valparaíso, está viviendo acá, está en Valparaíso. Alejandra, ¿algo que haya quedado ahí dando vuelta y que tú quieras volver a comentar o algo que se nos olvidó, se nos fue y quieras comentar? Creo que hay una cosa que me parece importante, no sé si, creo que ya lo dije, pero creo que es importante destacarlo, es como qué es escenas en contextos, ¿no? ¿Qué es este encuentro? Uh-huh. Y que me gustaría que se conociera, ¿no? Que con esto buscamos generar un encuentro de artes escénicas que busque un poco, no sé si humanizar es la palabra por la que se me viene a la cabeza, pero sí pensar las prácticas escénicas diversamente, ¿no? Uh-huh. Pensar que si bien tenemos que exigir nuestros derechos como creadores escénicos, tenemos que percibir un sueldo que nos permita vivir dignamente, los espacios de creación no son únicamente las instituciones, sino que también hay diversos contextos, así como hay diversos y múltiples públicos. Yo creo que hay como una construcción cultural de las personas, del actor, quizá aquí estoy generalizando, y voy a hablar de ese tipo de actor, actriz que es como divo, ¿no? Que viene y se muestra su trabajo y le pide a la gente que vaya a ver al teatro, y eso está súper bien, pero también de alguna manera neutraliza al público, como lo expropia de aquello que contiene en sí, ¿no? Que es su identidad, su barrio, su historia, y entonces de alguna manera lo que nosotros queremos hacer con este encuentro es decir, bueno, encontrémonos en este espacio. ¿Qué pasa si nos encontramos? ¿Qué pasa si yo trabajo con esta historia, con esta materialidad, con ustedes? Uh-huh. ¿Qué práctica escénica se da? ¿Qué metodologías yo tengo que implementar? Y por tanto, ¿qué poéticas se van a generar? Entonces, así también este encuentro busca pensar la práctica escénica, pensar la creación en vínculo, ¿no? En conciencia, en escucha plena de diferentes contextos y públicos, y no solamente de una forma estandarizada quizás de crear o de hacer. Eso me parecía importante también. Mira, disculpa, ¿y hacer algo más o...? No, bueno, eso, y bueno, y por eso esa es la mejor manera que podemos traducir quizás en este contexto lo que queríamos hacer a metodologías cruzadas que, si bien igual estamos utilizando lo digital y todo, estamos buscando formas para pensar que la práctica escénica se piense todo el tiempo, ¿no? Y que vaya a buscar al público, que vaya que se expanda, y que, no sé, por ejemplo, esto es una infidencia, pero las chicas de escritura están pensando, no sé, proyectar de manera sonora los textos que emanen del laboratorio. Entonces, por ejemplo, ahí hay algo interesante, hay un gesto que busca igual expandirse, ¿no? Claro. Pues qué interesante. Yo, es decir, como simple espectador de esto del teatro, ¿no? Mi hermana estudió teatro, pero claro, yo soy de otra área totalmente distinta. Pero sí lo que me parece interesante dentro de lo que planteas, Alejandra, es esta mirada al teatro con un proceso creativo, ¿no? Es decir, no sé si lo voy a decir bien, ¿no? Ahí tú me dices sí o no. Ya, pero esto con todo respeto, ¿no? Como dijo un futbolista por ahí, con todo respeto. No hay cosas buenas ni malas. Claro, el tema de mirar, ¿cierto? La importancia de estas acciones creativas, ¿no? De este proceso creativo, en conjunto y en colectivo. Y no esta mirada del teatro más interpretativa, ¿no? Es decir, como intérpretes de un algo, de un personaje, de un algo, ¿cierto? Que es como, este es el personaje, lo actúo, lo interpreto y listo, ¿no? Pero sí, aquí van hacia un punto más allá, ¿no? Que tienen que ir con el proceso creativo en sí, tanto en lenguaje, en movimiento, en texto, ¿no? Que va todo a la mano. No sé si estoy en lo correcto, Alejandro.
Sí, no, absolutamente. O sea, yo creo que ya así como que nos ponemos a hablar como en términos teóricos, yo creo que hay una transformación gigante en los últimos 60 años de las artes escénicas, desde la performance en adelante, que ha invitado a repensar esta fórmula que dices tú del intérprete, del personaje que representa a alguien, ¿no? Y nos ha invitado, por ejemplo, hay prácticas que se llaman site specific, de ir a buscar, relacionarse con la memoria afectiva del espacio, ¿cierto? Claro. La performatividad de las acciones políticas también, ¿no? Pero, claro, yo creo que igual seguimos de alguna manera súper vinculados a esta forma que dices tú, representativa. Entonces y que está bien, ¿no? Digamos que hay tantas formas de hacer teatro como públicos, pero en esto creo que también se juega, hay un rol político que se pone en juego. Y eso se vuelve evidente, por ejemplo, cuando, no sé, observamos lo que hizo Fuego Acciones en Cemento el año pasado en Valparaíso, que era esta como ciclo de intervenciones barricadas artísticas, que dio a luz, por ejemplo, que parió el violador eres tú, de las tesis, claro. y que entonces nos damos cuenta que la puesta en creatividad de personas que confluyen en un espacio permiten modificar la realidad, permiten modificar nuestras conductas, permiten generar acciones simbólicas muy necesarias para enfrentar aquello que ni la política nos permite, ni el derecho lo hace, ni la gestión administrativa del Estado lo hace, sino que el arte es como esa llave de entrada, ¿no? Que nos dice, yo puedo decir esto, yo puedo hacer esto. Y claro, y directamente una acción artística y una acción política ahí en conjunto de la mano, ¿no? Claro. Estamos en la Matriz Cultural, la Matriz Radio, conversando con Alejandra Sáez. Alejandra, estamos llegando al final de los programas, ¿no? Ha sido bastante qué triste. esta conversación. Podríamos estar una hora más. Pero... Claro. Oye, la próxima vez con un vinito. Sí, pues ahí después te voy a invitar. Yo hago un ciclo que es más largo, ¿cierto? Que dura 2 horas, que es en vivo por los días jueves por la Matriz Cultural, por Facebook, ¿no? ¿Ya? Y ese es más libre, es más largo, ¿no? Ahí podemos conversar más largo, puedo invitar más gente, así que... Pero Qué entretenido. Los días lunes dura 1 hora y después viene a las 20 horas viene un programa de migrante, entonces no me puedo pasar del tiempo. ¿Ya? Así que por Está eso bien. te doy el último minuto para que tú puedas volver a invitar a la gente, ¿cierto? Para que se conecte en este encuentro. Sí, bueno, invitar a todas las personas que quieran sumarse, que quieran conocer también la práctica escénica, aprender, observar otros procesos creativos también, que es súper importante. Yo creo que aprendamos de los otros, ¿no? De lo que las experiencias de otras personas nos pueden entregar. Que se conecten al Facebook Live de Escenas en Contextos o del Parque Cultural de Valparaíso, los días que señalamos ahí, el lunes 9, martes 10, miércoles 11, de 10 a 1 va a estar un laboratorio y de 4 a 7 otro, jueves, viernes y sábado de 6 a 9 va a estar otro laboratorio. Y que participen y que nos dejen sus comentarios, nos sigan también, nos escriban, no sé, están abiertas las puertas para conectar. Fantástico. Ahí para que la gente se conecte en las redes sociales del Parque Cultural de Valparaíso y en las redes sociales culturales, las redes sociales de Escenas en Contexto, ¿no? Así que para que estén atentos y puedan revisar. Nos estamos despidiendo de este capítulo de la Matriz Cultural de la Matriz Radio. Nos vemos la próxima semana y a las 20 horas viene Ventana Migrante. Muchas gracias, Alejandra, por tu tiempo y esta conversación. Gracias a ti, Cristian, por la invitación y bueno, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Give me all they feelings, yeah. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Tu música, tu radio. La Matriz Radio.